Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Nos subimos ya a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber sin fronteras. Recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farvap.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección, Marisa Noemí. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes Facebook Radiodifusores Patagónicos, en nuestra fanpage Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram Sin Fronteras Radio TV y en Twitter @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp 2994 160 903, 2994 20 96 10, 2984 76 52 39. Por mail sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Comenzamos ya. Nos subimos a la ruta de la información y comenzamos a recorrer el país del interior sin fronteras. Por la ruta de la información recorremos el país del interior sin fronteras y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte como siempre si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farvap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días en vivo desde las 8 de la mañana desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Bienvenidos entonces, Sin Fronteras en la radio, en la web y en las redes, con la conducción de quienes habla, Ricardo Huarte, un gran equipo de producción en cada una de las radios que son parte de la cadena más grande e importante de la radiodifusión argentina. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
Humanos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, ratificados por la República Argentina con el rango constitucional desde la Convención Constituyente de 1994. Las opiniones vertidas por los invitados se enmarcan en este contexto legal y no reflejan necesariamente la opinión del medio. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, Noticias sin Fronteras. El Congreso, cada vez más lejos de la agenda ciudadana. Es de esperar que los legisladores de todo signo político interpreten cabalmente cuáles son las prioridades en la profunda crisis que vive el país. Lejos estamos de poder imaginar que la salida de Sergio Massa del Congreso garantice que, en lo inmediato, los legisladores de ambas cámaras empiecen a revertir la inercia que se traduce en pocos debates parlamentarios y escasísimas leyes sancionadas. Si bien Massa reclamó el apoyo parlamentario para las medidas que disponga su cartera, el oficialismo en diputados, por ejemplo, tiene retenidos proyectos con impacto fiscal a la espera, precisamente, de que el propio ministro decida cuáles priorizar. No es un dato menor, tampoco, que quien desde el gobierno reclama hoy acción al gobierno haya sido, hasta hace muy poco, presidente de la Cámara Baja. Su conocimiento de primera mano sobre las dificultades del oficialismo para conseguir los votos necesarios permite presagiar que poco sumará a la resolución de los acuciantes problemas que atraviesa el país. No es menos delicado el panorama que advierte el nuevo ministro en el Senado, donde el oficialismo avanzó en proyectos de descarado tinte populista como la nueva y demagógica moratoria previsional y el impracticable salario básico universal, fogoneado por el dirigente Juan Grabois, habiéndose incluso jactado los legisladores kirchneristas de tomar decisiones en materia económica sin haber consultado previamente con el entonces jefe del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán. Sin dudas, el proyecto de mayor envergadura en esa área será el de presupuesto de gastos de la Administración Pública Nacional para 2023. Entre las medidas de por sí tan imprecisas como genéricas y muy poco fundamentadas que anunció Massa, figura la de mantener el congelamiento de la planta de empleados públicos estatales que había dispuesto Silvina Batakis en su corto paso por Economía. Massa debería empezar por asumir que después de que Batakis hubiera anunciado ese supuesto freno, él y Cristina Fernández, viuda de Kirchner, anunciaron un acuerdo paritario para los saberes del personal del Congreso de la Nación, excluidos los legisladores, con un 69% de aumento. Y más aún, habrá que ver si realmente se frena la brutal incorporación de contratados a la planta permanente del Estado en franca contradicción con los anuncios de su predecesora. Según los legisladores del oficialismo, mientras se esperan definiciones del gobierno para avanzar sobre el tema fiscal, se dará prioridad a iniciativas vinculadas con la producción y el empleo tendientes a la mayor generación de divisas. Hasta ahora, son solo enunciados ampulosos. Entre otros trámites legislativos impulsados por el oficialismo, figura el de la absurda creación de un fondo nacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional, a partir de la recuperación de dólares fugados al exterior, impulsado por el senador neuquino Oscar Parrilli, y el promovido por 16 gobernadores peronistas para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de 5 a 25, iniciativa empujada por quienes solo buscan asegurar la impunidad de la actual vicepresidente en las numerosas causas judiciales en las que las pruebas en su contra resultan tan contundentes como numerosas. Pero llevar de 5 a 25 no solamente multiplicaría los gastos en la Corte Suprema, sino que serían impagables
con lo que lleva de jueces con jueces y además de todo esto, los asesores y los empleados administrativos de la justicia. Sería impagable. También por fuera de los temas económicos, un proyecto largamente demorado y que no admite más dilaciones como el de Ficha Limpia, amenaza con dejar de ser una de las principales banderas de la oposición. Inexplicablemente, un grupo de legisladores, argumentando cuestiones estratégicas, paralizarían ahora los avances. En una interpretación tan naif como peligrosa, los interbloques Federal y Provincias Unidas, dos bancadas claves a la hora de dar quórum y votos a las iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados, sostienen que tratar ahora la ley por la que se impide ser candidatos a cargos electivos a personas con condenas judiciales podría ser usado por Cristina Fernández, viuda de Kirchner, para victimizarse y denunciar proscripción. Arriar esa bandera, cuyo fin principal es elevar el estándar ético de quienes ocupan cargos políticos, sería continuar desoyendo un largo reclamo ciudadano. Evitar que las listas electorales se transformen en aguantaderos a la espera de conseguir fueros que garanticen impunidad debiera ser una decisión impostergable. Es de esperar que los legisladores de todo signo político interpreten cabalmente cuáles son las prioridades en la profunda crisis que vive el país. Su designación encierra una responsabilidad indelegable y un compromiso con los votantes que muchos prefieren obviar al punto de haberse convertido en usufructuarios de salarios y privilegios sin contraprestación suficiente y no se sienten representantes de los ciudadanos. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Todas las voces sin fronteras. Para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios. Una expresión. Distintas miradas. Sin fronteras. Milagro Sala va a seguir presa y Cristina Kirchner va a ser condenada a prisión antes de fin de año. Estoy seguro de esto, aunque nadie me lo haya dicho taxativamente. Fíjense ustedes que el viernes pasado, ya a última hora del viernes pasado, el tribunal que está juzgando, el tribunal del juicio oral y público, que está juzgando a Cristina Kirchner por haberse hecho millonaria a través de las obras que le dio a Lázaro Báez, las obras públicas que le dio a Lázaro Báez, rechazó todas las recusaciones, tanto que le hicieron al tribunal como a los fiscales, sobre todo al fiscal Diego Luciani. Esto significa que el juicio va a seguir. Esto significa que se va a cumplir el cronograma del tribunal, que es un cronograma muy estricto, porque el tribunal quiere dictar sentencia a fin de año, en diciembre, dentro de este año, porque después viene la feria judicial de enero, después empieza un año electoral, el año próximo elegimos presidente de la nación, o presidenta, no sé. Entonces quiere dictar sentencia este año. El lunes 22, es decir, el próximo lunes, va a terminar recién el alegato de los fiscales, el fiscal Luciani y el fiscal Mona. A partir de ahí van a empezar, como en todos los juicios, los alegatos finales son de la defensa, pero como acá hay muchos acusados, son más de 30 abogados defensores que van a tener su alegato. Es decir, esos alegatos van a terminar a fines de noviembre. Es decir, que el tribunal va a tener un mes más o menos, hasta el 31 de diciembre, para poder dictar sentencia. La estrategia de Cristina Kirchner era precisamente frenar este juicio, patear este juicio. Eso fracasó. Eso fracasó. Fíjense ustedes, y fracasó porque fundamentalmente los motivos de la recusación eran tan patéticamente insustanciales que la justicia no podía hacer otra cosa. Fíjense, al fiscal Luciani le encontraron seguramente los servicios de inteligencia una foto de hace 5 o 6 años con su equipo de fútbol amateur, Liverpool, que estaban posando en una cancha propiedad de la familia Macri.
en esa propiedad está la Quinta Los Abrojos, que todos conocemos, una quinta de fin de semana del expresidente. Ahora, entre la cancha y la casa de fin de semana del expresidente, hay 2 cuadras de distancia. En esa cancha, como en algunas otras, se juegan campeonatos amateur desde hace 45 años. Desde hace 45 años. El fiscal dijo que nunca habló con Macri. Lo dijo claramente delante de los jueces y delante de toda la opinión pública. Macri dijo que se enteró que ese fiscal estuvo en esa cancha porque vio la foto. Nunca lo había visto antes, no sabía quién era. Ahora, si los servicios de inteligencia encontraron solo esa foto de Luciani, el fiscal se puede quedar tranquilo. Está limpio. Está limpio. Cristina Kirchner recusó también al presidente del tribunal, el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, también porque pertenece al mismo club de Luciani, el club de fútbol, se llama Liverpool, y juega al fútbol y jugó alguna vez en la cancha de Macri. A ver, a todo esto quiero decir que hace décadas que jueces, fiscales, secretarios letrados, juegan al fútbol los fines de semana sin que necesariamente sean amigos. Van a jugar, a hacer deporte un rato y después vuelven a su casa. Eso pasa en empresas, en otras oficinas públicas, pasa en todos lados. Y nadie se escandaliza por eso. Por más que Macri haya aclarado que no lo conoce al juez ni al fiscal, y que el fiscal haya dicho también que nunca habló con él, la verdad que no era necesaria esa aclaración porque Macri no es parte de la causa, no fue denunciante, no es querellante. Hay algo que puede prestarse a la interpretación kirchnerista de que hay una persecución. Y es que cuando Macri está en el gobierno, la dirección de vialidad, entonces a cargo de Javier Iguacel, hace una auditoría interna y se encuentra. Las conclusiones son demoledoras en cuanto a la arbitrariedad, a la cantidad de dinero que se llevó Lázaro Báez, a la cantidad de obras que nunca se terminaron y se pagaron, a la cantidad de obras que se hicieron mal y se pagaron. Esa auditoría se la gira, en realidad, la gira a la justicia y la justicia la incorpora a una causa que inició, entre otras, el Lilita Carrió en 2008. Digo entre otras porque la firmó la coalición cívica, firmó también Pablo Oliveto, Patricia Bullrich. Y entonces, digamos, y los jueces que venían siguiendo esa causa desde el 2008 no habían conseguido hasta el 2015, toda la presidencia de Cristina Kirchner, que Vialidad le contestara los pedidos de informe para ver si esa denuncia tenía sustento o no. Nunca pudieron conseguir una respuesta de Vialidad. Pero no hay una participación personal de Macri, ni como denunciante ni como querellante, así que no tenía por qué explicar. La otra recusación que hace es contra el juez Jorge Gorini, que es también miembro de este tribunal. ¿Cuál es el pecado de este juez? Que descubrieron que había una audiencia de él con Patricia Bullrich cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad. El juez lo explicó muy bien. El juez dijo, a ver, él estaba en ese momento en un tribunal, creo, que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA, una causa muy delicada. Y tenía una custodia especial. Pero llega Macri, le pasa a la policía a la capital y se convierte hay un momento gris porque se queda sin custodia el juez. Entonces, ¿a quién va a pedirle la custodia si se quedó sin custodia? A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eso fue a hacer. Y ese es el gran escándalo que armó el kirchnerismo. Por supuesto, cuando la carga de la prueba es tan pesada como la que está expresando el fiscal Luciani, la que está exponiendo el fiscal Luciani, a la defensa de Cristina Kirchner no le queda otra alternativa que hacer estas cosas ridículas, estas recusaciones ridículas que está haciendo, que trata desesperadamente, como decía, de patear las cosas para adelante. ¿Para qué?
con la ilusión de que van a recobrar un poder electoral que ya no tienen, hoy no lo tienen, que van a ganar elecciones, que van a destituir jueces, que van a nombrar nuevos jueces, que van a reformar la justicia. Y esto no es teórico, ya lo intentaron hacer durante este mandato. Acuérdense el proyecto de reforma de la justicia de Alberto Fernández, la ampliación de la Corte de Cristina Kirchner. Nada pudieron lograr porque el Congreso les frenó esos proyectos. Fracasaron en eso, pero tienen la ilusión de que en un eventual nuevo gobierno podrían hacerlo y podrían salvar a Cristina Kirchner de la carga de la prueba que está exponiendo el fiscal Luciani. Esto es lo que lleva a la conclusión de que Cristina Kirchner va a ser condenada a prisión a fin de año, lo que no significa que va a estar en prisión a fin de año, porque va a poder apelar hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero mientras no haya una instancia superior a este tribunal que modifique la sentencia, va a ser una política condenada a prisión por corrupción. Por corrupción. Por eso este juicio se parece mucho en su magnitud al juicio de las juntas militares en los años 80. Aquellos fueron juicios por delitos de lesa humanidad. Estos son juicios por delitos de corrupción. Pero, ojo, el artículo 36 de la Constitución dice que la ruptura del orden constitucional y la corrupción atentan contra el orden democrático. Es decir, los coloca a los dos en la misma situación. Esto lo recordó hoy en un artículo en La Nación el constitucionalista Roberto Gargarella. El caso de Milagro Sala. A ver, el caso de Milagro Sala tuvo anoche un capítulo nuevo cuando Shakira le confesó a Lanata, le hizo algunas confesiones a Jorge Lanata. Ya todos sabemos que Shakira fue durante muchos años la mano derecha de Milagro Sala. Shakira, por supuesto, es un apodo, seguramente relacionado con la cantante, pero fue la mano derecha de ella, fue quien estaba a su lado todo el tiempo. ¿Qué contó Shakira? Contó que en todos los viajes al extranjero que hacía Milagro Sala, llevaba 11, 12, 15 personas, y a cada una de esas personas, antes de viajar, le entregaba $10.000, que después se lo tenía que devolver cuando llegaban a destino, en el exterior. Obviamente se lo devolvían a Milagro Sala. ¿Por qué $10.000? Porque esa es la cifra máxima que un argentino puede sacar físicamente en su ropa, en su equipaje. Obviamente se pueden hacer transferencias bancarias por mucho más, pero que físicamente puede sacar del país cuando toma un avión. Ya había habido en una causa que se llama Pibes Villeros un testimonio de un testigo encubierto, un testigo secreto, que dijo algo parecido, aunque anoche Shakira dijo muchas cosas nuevas. Este caso de los Pibes Villeros, como se llama la causa, ya está condenada Milagro Sala a 13 años de prisión y ese caso está apelado a la Corte Suprema de Justicia. Después de los testimonios, está condenada por un tribunal de Jujuy. Si un tribunal de Jujuy la condenó, con todos estos testimonios de testigos reservados y todo lo demás, y anoche esta mujer tan cercana, que fue tan cercana a Milagro Sala, cuenta semejantes cosas, yo creo que la Corte Suprema no tiene otra alternativa que confirmar la condena de Milagro Sala a 13 años de prisión, que ya tiene Milagro Sala otra condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia también a prisión. Por supuesto que ya salió Milagro Sala y dijo que Gerardo Morales estaba comprando a todos los testigos. Es la misma treta que Cristina Kirchner. Es un conflicto político, no un conflicto de corrupción política. Esta es la diferencia fundamental. No es un conflicto político, es un conflicto de corrupción política. Todos, Cristina, Milagro Sala, estaban robando al Estado. Esta es la verdad y esto es lo lamentable. Y es lo lamentable porque por esta razón el Estado está como está.
todos tenían dólares. Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Milagro Sala, Lázaro Báez, Cristóbal López, y me estoy, entre otros, porque hay varios más. Ahora, el Estado argentino, el Banco Central argentino no tiene dólares. Todos estos señores tienen dólares. El único que no tiene dólares es el Banco Central argentino, y porque no tiene dólares hay un problema económico argentino importante. Entonces lo que estamos viendo es una dirigencia política que llegó al poder para hacerse rica y ya lleva casi 20 años, porque o fueron oficialismo durante 16 años o fueron oposición fuerte con control de recursos del Estado importantes, que ese fue uno de los defectos de Macri, no haber limpiado el Estado. Esto tiene que terminar. Yo creo que este país no tiene solución si no llega a una dirigencia honesta y si el Estado no crea mecanismos eficientes para frenar estos actos de corrupción antes de que se cometan. Vuelvo a repetir, este país no tiene solución si no llega una dirigencia honesta y el Estado no crea mecanismos para frenar la corrupción antes de que la corrupción se cometa. Por eso me parece que es necesario, como ocurrió con las juntas, con las sanciones a las juntas, las sanciones aleccionadoras a las juntas militares, que terminaron con la ruptura del orden constitucional, con los delitos de lesa humanidad, es necesario que en este caso también haya decisiones aleccionadoras de la justicia. Porque ambas cosas, como dice la Constitución, atentan contra el orden democrático. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Desde que te encontré aquí en el dial, sabes bien que solo te quiero escuchar. Sin fronteras. Día y noche sigo sin parar. Sin fronteras. Me gustas tu estilo singular. Sin fronteras. Tú me pones a bailar. En el invierno una vez más. Solo pido Sin fronteras. Báilame una vez más. Nunca escuché una radio que lo haga como vos. Hey, hey, minuto, hey, hey. Sin fronteras. No hay otra radio que lo haga como vos. Sin fronteras. Otra vez. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Tragarse el sapo de Lenin a Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Resultaría nefasto que el forzado trío gobernante esté pensando en escenificar un ajuste que nunca ocurrirá ante la cercanía de otro año electoral. En 1921, Lenin debió girar a la ortodoxia para detener el caos económico de Rusia, apenas 4 años después de la Revolución de Octubre de 1917. El régimen de terror impuesto por los bolcheviques, además de eliminar el derecho de propiedad, utilizó la inflación como arma bélica para destruir la moneda. El comunismo de guerra convirtió a Rusia, potencial mundial, en un país paupérrimo, con sus fábricas paradas, caída de cosechas y hambre generalizada. A diferencia de la República de Weimar, Alemania, 1918-1933, donde la emisión se descontroló en forma no intencional, Lenin la multiplicó a propósito, con el objetivo de eliminar la moneda, base fundamental del mercado, y la división del trabajo, causante, por supuesto, de la alienación de la clase trabajadora en provecho de la burguesía explotadora. Y tuvo un éxito rotundo, pues los precios subieron un 655% en 1917,
10.000% en 1918, 90.000% en 1919, 900.000% en 1920 y más de 60 millones% en 1921. La persecución a los campesinos por no entregar su grano a cambio de billetes depreciados motivó requisas, asesinatos y deportaciones. Sin cultivos, se provocó la gran hambruna del Volga en 1920-1921, estimándose los muertos en 5 millones. Como en la experiencia colectivista de la Comuna de París en 1871, la gente comió hierbas y cortezas, perros y gatos, hasta se reportaron casos de canibalismo. Al haber repudiado la deuda zarista por el default, Rusia quedó sin crédito para comprar alimentos en el exterior. Ante la dura realidad, Lenin debió tragarse el sapo, dando un volantazo en 1921 e implantando la nueva política económica que reintrodujo un capitalismo a medias para detener la inflación y recuperar la producción, incluyendo una reforma monetaria. Para no atribuir virtudes al sistema denostado, Lenin la llamó retirada estratégica en pos de consolidar el comunismo. Humillado, debió aceptar ayuda de los Estados Unidos y de la Cruz Roja para alimentar a la población, la que recibió sémola, cacao, leche condensada, pan blanco y azúcar. Pero a Lenin el sapo capitalista le resultó indigerible y al poco tiempo sufrió 4 infartos cerebrales que lo postraron. Murió en 1924. Ni lerdo ni perezoso, Stalin tomó el poder, abandonó la NEP y forzó la industrialización con planes quinquenales. No jugó más con la inflación, pues en la Unión Soviética la moneda fue innecesaria, donde funcionaron el Gosplan, el racionamiento, el trueque y los faltantes. La Argentina, como Rusia, antes de 1917, también fue una potencia mundial, pero desde la estatización del Banco Central en 1946, la emisión monetaria se convirtió en fuente inagotable de financiación del gasto excesivo. Todo empeoró durante los mandatos de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, a partir de 2007, quien la multiplicó para construir poder, como Lenin. Si la inflación no creció a propósito, hubo dolo eventual, pues, según ella, no se origina en el déficit fiscal, sino en múltiples causas como el bimonetarismo, la fuga de capitales, los formadores de precios, la especulación y la deuda externa. Ya lo dijo su ladera, la exdiputada Fernanda Vallejos: un Estado soberano no necesita pedir dinero prestado porque lo puede crear. Para quien llamó ocupa al presidente, la afición argentina por el dólar se puede corregir mediante controles de capitales, como lo enseñaría su teoría monetaria moderna. Ante una inflación que se proyecta del 100% este año, con la mitad de la población en la pobreza y 1/10 en la indigencia, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, pidió ante San Cayetano actitudes solidarias que nos permitan reconstruir esta Argentina que nos duele a todos. Al referirse al pan que diariamente se hace más inalcanzable como consecuencia de la inflación asfixiante que genera miseria. Presionado por la realidad, el trío gobernante resolvió un cambio de roles para ganar tiempo hasta la primavera, cuando en teoría se recompondrán las reservas por menor consumo de energía y mayores ingresos del campo. Como un film noir de los hermanos Cohen, están rodando una película de simulación, sin libreto y mal actuada, donde lo único verdadero es el desprecio que los actores se tienen entre sí. A 101 años del giro capitalista de Lenin, Alberto Fernández otorgó amplios poderes a Sergio Massa para conducir la economía dentro de los parámetros fijados por el Instituto Patria y para crear expectativas pro mercado, en un giro
prometió cumplir las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, viajando a Washington a fin de mes para invitar a Kristalina Georgieva a continuar su gran papel en la parodia. En cuanto a la vicepresidente, su rol es aparentar que se traga el sapo en silencio ante los anuncios de Massa, sabiendo que el derecho a veto le pertenece y que no se indigestará con el batracio, como le ocurrió a Lenin. Para indigestión, le basta con el alegato del fiscal Diego Luciani. Por otro lado, el famoso sapo parece más un renacuajo de Arroyo del Tigre. Es una versión peronista de la ANEP, destinada al fracaso, pues no ajusta el sector público, ignora reformas estructurales y evita reducir la brecha cambiaria mediante una devaluación. Al no generar confianza, no habrá préstamos ni inversiones, aunque el ministro los pida a Qatar, a Irán o a la China. El presidente, a su vez, cumple el rol de desplazado benévolo, sabiendo que se trata de un libreto escrito a 3 manos para escenificar un ajuste que no ocurrirá en año electoral mientras Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no lo autorice. Mientras tanto, se dedica a dar cátedra en inauguraciones y a cometer errores de política exterior, creyendo que presidir la CELAC le otorga patente de corso y el peso internacional que no encuentra en su propia casa, que es un circo. La población observa atónita este juego de apariencias, donde la coalición gobernante, para conservar cargos, prebendas e impunidad, intenta que el pueblo, a falta de mejor alimento, se trague el sapo que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, nunca acercará a su boca. ¿Será que los ciudadanos se lo querrán tragar? No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Todas las voces, sin fronteras, para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas, sin fronteras. La ruta de la información nos lleva sin fronteras a la información internacional. La compartimos. Comienza la campaña política en Brasil de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de octubre. Mientras Lula se dirige a la clase obrera, Bolsonaro apela a la religión y agita el fantasma del comunismo. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva arrancan de manera oficial una polarizada campaña política a la presidencia de Brasil. Aunque Lula continúa siendo el favorito en las encuestas, Bolsonaro espera consolidarse en las próximas semanas. En México, numerosas ONGs hablan de un estado de terrorismo tras el asesinato de más de 340 personas en los últimos días, mientras señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador de minimizar los problemas de violencia en el país. Moscú ha calificado como un acto de sabotaje el incendio que provocó la explosión de municiones en una base militar rusa en la anexada península de Crimea. Según el gobernador local, 2 civiles resultaron heridos en el hecho. En Brasil inició este martes oficialmente la campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo 2 de octubre, en las que se enfrentarán el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Lula dirigió su discurso a la clase obrera en un acto desde una fábrica automotora en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde se forjó como líder sindical en los años 70. Allí prometió restaurar los logros sociales de las clases más vulnerables. Bolsonaro, por su parte, encabezó un mitin en la misma esquina en donde fue apuñalado en 2018, en el municipio de Juiz de Fora. Su discurso estuvo cargado de declaraciones patrióticas y alusiones a la Biblia. También reiteró su promesa de luchar contra la inflación, las drogas, el aborto y defender la propiedad privada. Según la consultora IPEC, Lula reúne 44% de la intención de voto,
frente a un 32% de Bolsonaro. Siguiendo muy de cerca el comienzo de esta campaña presidencial en Brasil, se encuentra el periodista Marcelo Silva de Souza, quien saludamos a esta hora en Brasilia. Marcelo, buenas noches. ¿Qué estrategia piensan asumir ambos candidatos de aquí al 2 de octubre para conseguir más votos para la presidencia, obviamente? ¿Qué tal, Carol? Buenas noches. Bueno, estrategias de los dos principales candidatos que empezaron a quedar plasmadas hoy en este primer día de campaña. Sabemos que el expresidente Lula encabezó un acto en San Pablo, en una región metalúrgica, y lo que le está proponiendo a los brasileños es ni más ni menos que una vuelta a los buenos tiempos de sus gobiernos. Un expresidente Lula que presentó números de producción y de empleo que comparó los de este año a los de sus dos periodos. Y de alguna manera ambos candidatos están intentando reforzar sus votos, su presencia en los puntos más débiles del electorado. En el caso del expresidente Lula, el electorado evangélico, uno de los sectores donde Bolsonaro lidera ampliamente, tal vez el único. Y Lula le habló hoy a los evangélicos, respondió a acusaciones de Bolsonaro, dijo que el diablo es él y dijo que planea el equipo de campaña del Partido de los Trabajadores lanzar una cartilla en redes sociales mostrando el crecimiento de la población evangélica en los años de su gobierno. Por el lado de Bolsonaro vemos una clara estrategia de mejorar sus números en el electorado femenino, uno de los más esquivos para un presidente que tiene un histórico negativo de comentarios machistas y misóginos. Para eso está siendo clave Michelle Bolsonaro, la primera dama, que hoy en Minas Gerais discursó poco después del presidente y rezó ante los presentes en un discurso de tono más bien religioso. Marcelo, la mayoría de las encuestas que se han publicado recientemente dan una ventaja a Lula. ¿Crees que en las semanas que faltan antes de las elecciones le alcanzarán a Bolsonaro para acercarse más al expresidente? Es la gran pregunta, Carol, tanto de un lado de la campaña del presidente Bolsonaro, tanto como del lado de Lula, reconocen que probablemente el presidente Bolsonaro llegará mejor que la foto que tenemos hoy al 2 de octubre. Esto porque la semana pasada empezó a hacer pago este gran paquete de ayuda social de 8.000 millones de dólares hasta el 31 de diciembre. Son 18 millones de familias que comenzaron a recibir un subsidio de $110 mensuales. Los camioneros, por su parte, lo propio, un voucher de ayuda para combatir los aumentos en los precios de los combustibles, y el gobierno de Bolsonaro está teniendo algunos números positivos, como la disminución de la inflación en un Brasil que va a tener por segundo mes consecutivo deflación. Está claro que esta mejora en los indicadores económicos lo va a impulsar a Bolsonaro, pero claro, los números están mostrando una distancia de alrededor de 10 puntos. La gran pregunta es si el presidente Bolsonaro podrá torcer la historia que las encuestas vienen mostrando como bastante difícil. Veremos. El tiempo juega a favor del gobierno, que espera llegar a una segunda vuelta para acercarse cada vez más al expresidente Lula y que esta gran definición sea en un balotaje el 30 de octubre. Pues veremos qué pasa en las próximas semanas. Marcelo Silva de Souza en Brasilia, gracias por estas informaciones. De Brasil vamos ahora a México. Allí una ola de violencia ha dejado más de 340 muertos en los últimos días. Para el gobierno mexicano es una respuesta del crimen organizado a su estrategia de seguridad. Sin embargo, muchas ONGs critican la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de no actuar adecuadamente ante la violencia del crimen organizado e insisten en que el país se encuentra en un estado de terrorismo. México se hunde en la violencia. Entre el miércoles 10 de agosto y el pasado domingo 14, 341 personas fueron asesinadas, un promedio de 68 muertes violentas por día. Gran parte de los crímenes tuvieron lugar en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán. Y mientras la indignación crece, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insiste en erradicar las causas sociales de la violencia y en que las voces de alarma son intentos de sus rivales políticos para magnificar los hechos. Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista.
Una lectura diametralmente opuesta a la de las víctimas, como Brian Levarón. 9 de sus familiares fueron masacrados en noviembre de 2019 en el estado de Sonora, entre ellos 6 niños. Según Levarón, López Obrador no acepta una realidad crucial. Que vivimos en un estado de terrorismo en gran parte del país, que existe el terrorismo en nuestro país, que existe un conflicto interno armado donde realmente nos está causando miedo, terror, violencia, donde no podemos vivir en lo que todos queremos como mexicanos, que es la paz. Y como el gobierno no lo quiere reconocer, estamos pidiendo a la ONU en esta carta que reconozca oficialmente que México está involucrado en un conflicto armado interno. Para el gobierno, la violencia supuestamente no altera la estabilidad ni la gobernabilidad. Varias ONGs lanzaron un llamado al Ejecutivo para reconocer los actos terroristas en el país a manos del crimen organizado. El país norteamericano registró en 2021 más de 33.000 asesinatos, más de 300.000 desde 2016, pero el gobierno insiste en que su lucha contra el crimen funciona. Una ola de violencia en respuesta a una creciente presión estatal y su estrategia de alterar el orden del crimen organizado. En camino quedan aquellas y aquellos que pierden sus vidas en este letal choque de poderes. Analizamos esta situación de violencia que afronta México con la periodista Andrea Sosa Cabrios, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Andrea, buenas tardes. El gobierno mexicano asegura, como lo escuchamos, que todo está bien, pero sus críticos hablan de un estado de terrorismo. ¿Cómo se pueden explicar estas dos versiones tan opuestas de una misma realidad? Hay que considerar que la palabra terrorismo tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista jurídico también. Significaría un estado de conmoción interior con consecuencias también a nivel exterior. Estados Unidos, en la presidencia de Donald Trump, quiso declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El gobierno mexicano hizo todo lo posible para impedir que eso ocurriera. No solamente ahora, los gobiernos mexicanos pasados también han tratado de evitar llamar terrorismo a las acciones de los cárteles, aunque estas acciones claramente en muchos casos están destinadas a sembrar terror. El gobierno lo que dice ahora es que son actos propagandísticos que buscan generar psicosis social. Esas fueron las palabras que utilizó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, pero a toda costa evita usar la palabra terrorismo por esto mismo que estoy explicando. Tiene consecuencias muy importantes en el caso de que se declarara así. Andrea, ¿estos hechos de violencia que se han registrado recientemente en México son algo inédito o ya esto se ha visto antes? Algunas cosas son inéditas y muchas se han visto antes. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo primero un enfrentamiento entre cárteles en una cárcel que dejó 2 muertos, pero fue llamativo que en las calles salieran personas armadas a abrir el fuego directamente contra civiles. Eso es algo que recientemente por lo menos no se había visto. Un ataque tan directo a la población civil. El hecho de quema de vehículos, incendios y ese tipo de cosas sí habían ocurrido anteriormente, y también actos que en su momento fueron considerados terroristas, como un atentado que hubo en Morelia en el gobierno de Felipe Calderón, que dejó 8 muertos. Fue un ataque con granadas cuando la población estaba reunida para celebrar el grito de independencia, que es una fiesta nacional importante aquí. Entonces ha habido hechos también, por ejemplo, incendio de un casino en la ciudad de Monterrey con 52 personas que murieron quemadas. Esto también fue en 2011. Entonces ha habido hechos de este tipo. Lo inédito ahora, lo llamativo fue esta seguidilla de varios actos durante varios días seguidos en distintos estados del país. Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México, gracias por estas informaciones y por este análisis a propósito de la situación de violencia en ese país. Vamos ahora a Estados Unidos porque las elecciones de medio mandato que se llevarán a cabo en noviembre podrían cambiar el panorama político y afectar los posibles logros del presidente Joe Biden durante el resto de su mandato. También son vistas como una prueba al respaldo de los votantes republicanos hacia el expresidente Donald Trump. Por eso la elección de hoy en el estado de Wyoming es vital. Este estado se ha convertido en escenario político con la republicana Harriet Hageman, que respalda a Trump,
desafiando a Liz Cheney, actual representante de la Cámara por Wyoming. Cheney jugó un rol importante dentro del Comité de Investigación del Congreso que investigó el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Y hasta Wyoming se ha desplazado nuestra corresponsal en los Estados Unidos, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora. Carolina, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, quiénes son estas candidatas Liz Cheney y Harriet Hageman. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre ellas? Bueno, Liz Cheney es una política conservadora, proviene de una familia política, de una élite política. Su padre fue vicepresidente republicano bajo el gobierno de George W. Bush y ella se ha caracterizado siempre por ser muy conservadora y de hecho muy fiel al expresidente Donald Trump. Ahora, su contrincante Harriet Hageman era incluso su amiga, se conocían. Harriet era abogado acá en la ciudad de Cheyenne, en Wyoming. Se conocían bien, las dos eran políticamente activas, pero esta amistad terminó cuando en septiembre del año 2021 el expresidente Donald Trump dijo que apoyaría a Hageman en las elecciones legislativas que tomarán lugar el día de hoy. Y desde ahí, desde el 6 de enero también, cuando Liz Cheney se posicionó claramente en contra del expresidente Donald Trump por su rol en la toma del Capitolio el 6 de enero, varios votantes republicanos, que son la mayoría en esta ciudad y en este estado, se posicionaron claramente contra Liz Cheney. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora políticamente antes de las elecciones. Carolina, ¿por qué todos están tan pendientes, tan atentos a estas elecciones en Wyoming? ¿Cómo se explica esto? Carol, lo interesante es que a pesar de que el expresidente Donald Trump no está en la papeleta de votación el día de hoy, es realmente la figura clave de estas elecciones, porque finalmente tanto acá en Wyoming como también el día de hoy en Alaska se votará sobre el candidato o la candidata que tiene el apoyo del expresidente Donald Trump o la que no lo tiene. En este caso, Liz Cheney no tiene el apoyo de Donald Trump. De hecho, él la declaró como su enemigo número uno por haberse posicionado ella en contra de él. Y todas las encuestas indican a que Harriet Hageman será la ganadora de estas elecciones legislativas precisamente por tener el apoyo del expresidente Donald Trump. Por eso Estados Unidos está mirando hacia las elecciones de hoy acá en Wyoming, porque finalmente también es un indicador más sobre qué tan importante es tener el apoyo del expresidente Trump o no. Carolina Chimoy en Wyoming, gracias por estas informaciones a propósito de estas elecciones en ese estado. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que damos paso a la información económica, pero nos quedamos en los Estados Unidos, Andrés. Nos vamos a Estados Unidos, Carol, porque hacia ese país está mirando todo el mundo, pendiente del riesgo de que la mayor economía del globo caiga en recesión después de su reciente enfriamiento. Y por eso fue que este martes trajo alivio a Wall Street el gigante estadounidense y entre tanto global de los supermercados Walmart, grupo que indicó que sus beneficios superaron los $5.000 millones con un aumento del 8,4% en la facturación. Walmart había derrumbado el mercado a finales de julio con el anuncio de que sus ganancias sufrirían porque sus clientes gastan más en alimentación y energía a causa de la inflación y menos en el resto de su amplia oferta. Esta situación llevó a la empresa a ofrecer descuentos en otros productos con márgenes de beneficio más altos para poder así reducir stock. Y de este asunto vamos a hablar ahora mismo con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en la Bolsa de Nueva York. Ana, las cifras de Walmart son una radiografía del momento. ¿Cómo ha hecho este gigante de la distribución en Estados Unidos para generar un aumento de beneficios en un entorno de tanta inflación para sus costos también y de desaceleración económica? Pues Walmart se ha sorprendido a sí mismo. Hace un mes no contaba con estas cifras, pero lo que ha pasado es que además de tener beneficios extraordinarios, lo que ha tenido es también más clientela para su departamento de alimentación. Además de sus clientes habituales que van a Walmart por precisamente sus precios bajos y las ofertas que normalmente hacen, se están juntando nuevos clientes. Esta nueva clientela tiene mayor poder adquisitivo, más de $100.000 de ingresos anuales. Estos nuevos clientes, como los anteriores, están buscando un respiro y un alivio ante una inflación entre los alimentos que ahora mismo en los últimos 12 meses del año suma un 12% al precio de todos los alimentos. En algunos incluso es mucho mayor. Los huevos cuestan un 38% más, los lácteos un 15%, y la demanda de los alimentos es inelástica, no cambia con la demanda. Lo que están observando en Walmart es que la mayor parte de los nuevos clientes y de los antiguos clientes están pagando con tarjetas de crédito
poquito más a menudo, están cogiendo también porciones más pequeñas y no están comprando otros productos pese a los descuentos tan importantes que están haciendo. Y ahora esta inflación que está cambiando los hábitos de consumo de los ingresos altos y medios es un problema en todo Estados Unidos, y el presidente Biden precisamente ha firmado una ley de reducción de la inflación que se pactó sorprendentemente en el Congreso después de larguísimas negociaciones. ¿Cuál va a ser el efecto esperado de esta ley, Ana? Pues en la inflación la verdad es que de momento muy poco, nada de forma inmediata, porque la mayor parte de las provisiones que van a afectar posiblemente a los precios entran en vigor en los siguientes años. Esta ley realmente es una ley medioambiental, es una ley que dispone que haya una muy fuerte inversión, 637.000 millones de dólares en incentivos para que se desarrollen las energías alternativas, las energías renovables, y para que industrias como por ejemplo la automotriz estén apostando por este futuro. Lo que pasa es que esta es un primer paso. Biden lo está vendiendo como un gran paso adelante, pero es un paso adelante en un camino muy largo. Ana Nieto, en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Alemania sigue buscando proveedores alternativos de gas después de la reducción del suministro por parte de Rusia. Dos de las opciones más factibles para paliar la temporada en invierno eran Noruega y Qatar. Pero el país nórdico asegura no poder aumentar el suministro de gas a Alemania porque ya entrega actualmente el máximo de lo que puede permitirse. Así lo afirmó en Oslo el primer ministro Jonas Gahr Støre durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz. Cualquier envío adicional requeriría nuevas prospecciones de gas. Unas declaraciones que se unen a las de Qatar, que ya anunció anteriormente no disponer de más combustible para Alemania. Tenemos más información ahora con Carol Guerrero. Gracias, Andrés. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Aquí en Alemania el nivel del río Rin está en mínimos. La situación ha obligado a cancelar parte del tráfico fluvial en la principal arteria del país, clave para el transporte de carbón y materias primas. Las compañías navieras alemanas se preparan para una posible interrupción total en caso de que el caudal continúe bajando. En Polonia, los bomberos han recogido ya 100 toneladas de peces muertos del río Oda, fronterizo con Alemania. En este país se han retirado más peces mientras los científicos siguen sin poder determinar el origen de la catástrofe ecológica. Los análisis realizados aquí en Alemania han confirmado que el nivel de mercurio no es el causante. Polonia ha enviado también muestras a otros laboratorios europeos. Un gran incendio forestal en Portugal ha obligado a los servicios de emergencia a evacuar varios pueblos. Más de 1.000 bomberos luchan contra las llamas en Serra da Estrela. Las autoridades aseguran que el fuego se reinició tras haber sido controlado en 3 áreas separadas. Las causas del incendio están siendo investigadas. Hablamos ahora del conflicto en Ucrania. Funcionarios rusos aseguran que 3.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares luego de múltiples explosiones en un depósito de municiones en Crimea. Para Moscú se trata de un acto de sabotaje, sin embargo, Kiev no confirma ni desmiente su participación en este hecho. Estas explosiones se producen tan solo una semana después de que varias detonaciones similares sacudieran una base aérea rusa. Imágenes fueron captadas con un celular. Funcionarios rusos dicen que el incendio afectó un depósito de municiones en una base militar en el norte de Crimea. Se ven y escuchan múltiples explosiones mientras las llamas arrasan la planta. 2 pueblos cercanos tuvieron que ser evacuados. Salimos y vimos nubes de humo que salían de los almacenes militares. Nos quedamos y vimos cómo todo estallaba y los escombros caían sobre nosotros. Entonces llegaron los equipos de emergencia y dijeron que estaban evacuando a todo el mundo. Hubo explosiones, los proyectiles cayeron justo en los patios traseros. Gente vino a inspeccionar, dijeron que iban a desactivar o algo así. Lo dejamos todo, dejamos como estaba y nos fuimos. Las autoridades ordenaron reparar con urgencia las vías férreas y las líneas eléctricas dañadas por las explosiones. El Ministerio de Defensa ruso dice que la causa del incidente fue sabotaje.
Más de 3.000 personas han sido evacuadas de 2 localidades cercanas a la región. Están siendo alojadas en instalaciones temporales, principalmente en escuelas. Hasta ahora, los informes oficiales indican que 2 personas han resultado heridas en la explosión. Las explosiones se produjeron una semana después de otras similares en una base aérea militar rusa en la península ocupada por Rusia. Kiev no ha reivindicado la responsabilidad en ninguno de los 2 incidentes, pero el presidente de Ucrania ha dicho en repetidas ocasiones que recuperar la soberanía del país debe incluir a Crimea, que fue anexada por Rusia hace 8 años. Los preparativos para la plataforma de Crimea están en marcha. Espero que aumente el nivel y el número de participantes en esta iniciativa que busca que Crimea vuelva a estar bajo soberanía ucraniana. Hoy se ha creado el Consejo Asesor sobre la Desocupación de Crimea, que coordinará todas las actividades y proyectos en esa dirección para asegurar así el éxito de la plataforma de Crimea. Crimea es un destino turístico popular para los rusos. En un críptico tuit publicado tras la explosión del martes, uno de los asesores de Zelensky escribió que los invasores y los ladrones deben entender que hay un alto riesgo de muerte en los territorios ocupados. Y vamos a África porque el candidato derrotado en las elecciones presidenciales de Kenia anunció que impugnará el resultado que da como ganador al actual vicepresidente William Ruto. Raila Odinga calificó el resultado como una parodia que muestra un flagrante desprecio por la Constitución. También acusó al presidente de la Comisión Electoral de actuar de forma unilateral e ilegal al declarar a Ruto próximo presidente de Kenia. Tras un proceso electoral pacífico, Odinga también pidió a los kenianos mantener la calma. Y casi 50 años después de que la actriz indígena estadounidense Sacheen Littlefeather fuera abucheada en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood le ha ofrecido disculpas. El actor Marlon Brando, conocido por su activismo, rechazó un Oscar al mejor actor y cedió el escenario a Littlefeather en protesta por el trato y la representación que Hollywood daba a los indígenas. Aunque algunos asistentes la aplaudieron, otros la abuchearon. Ahora, la academia reconoce su valentía. Littlefeather respondió que los indígenas son gente muy paciente y que a fin de cuentas solo han pasado 50 años. Una triste noticia porque el cine alemán ha perdido a uno de sus grandes. El director Wolfgang Petersen ha muerto a los 81 años de edad el pasado viernes en su residencia de Los Ángeles, según informó hoy su asistente. El cineasta, que falleció a causa de un cáncer de páncreas, sorprendió en 1981 con la película bélica El Submarino, que fue nominada a varios premios Oscar, entre ellos el de Mejor Dirección, y que se convirtió en un título de culto, al igual que La Historia Interminable o Air Force One. Petersen era tan apreciado en su país de origen como en Hollywood, donde trabajó con estrellas como Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Harrison Ford o George Clooney. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola, ¿cómo andan? Prácticamente mitad de la semana entre nosotros y les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el miércoles 17 de agosto. Miércoles con MD, mucho viento en gran parte del país. La mitad de la semana va a estar marcado por el ingreso de un frente frío proveniente del extremo sur de nuestro país que va a estar afectando al área central principalmente durante la madrugada y durante todo el día, y luego va a estar llegando al norte argentino. En el noreste litoral, este cambio de tiempo se va a vivir sobre la segunda parte del día, hacia la tarde o noche, donde va a empezar a aumentar la nubosidad en el cielo, con chances de lluvias, de precipitaciones, es decir, la
inestabilidad va a ser moneda corriente, principalmente en Chaco, en Corrientes, y la provincia de Misiones no se va a salvar porque hay pronóstico incluso de tormentas aisladas, con alerta amarilla en esta provincia por este fenómeno que puede incluir la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo e incluso la probabilidad de caída de granizo. Como vemos en pantalla, sumarán otro día de ambiente cálido durante la tarde, máximas de entre 24 y 27 grados en el caso de la provincia de Formosa, pero luego cambiará la situación con el ingreso del viento del sector sur, que va a estar bastante fuerte durante la tarde, durante la noche, y de cara al día siguiente, es decir, al día jueves, se va a sentir en cuanto a la disminución de las temperaturas, principalmente las máximas. Nos vamos al área central, donde, por supuesto, estas provincias estarán alcanzadas por el ingreso del aire polar patagónico, tal como les decía hace un ratito, disminuyendo las temperaturas en comparación a lo que nos ha dejado el día martes, con nubosidad variable e inestabilidad en la primera parte del miércoles en La Pampa, en Buenos Aires, con probables lluvias desplazándose desde el oeste hacia el este, pero con nubosidad en disminución con el correr de las horas, e inestabilidad que también se va a sentir en el oeste de la provincia de Córdoba. Incluso me quedo allí, porque hablamos de la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada, principalmente en la primera parte del día miércoles. Están dadas las condiciones, veremos qué es lo que sucede y estaremos expectantes a ver si nos sorprende algún que otro copito de nieve durante la mitad de la semana. El gran protagonista, el viento del sector sur, afectando a estas 5 provincias del área central, con el descenso de la temperatura y con esta circulación marcada, por supuesto, con el ingreso de aire frío y ráfagas verdaderamente molestas desde la madrugada y durante gran parte del día miércoles. Así que no es un dato menor para resguardar aquellas cosas que tengas en el patio de tu casa, levantar la ropa de la soga, porque si no la vamos a encontrar en otra parte de nuestro hogar. El viento del sector sur también va a repercutir en las temperaturas del área de Cuyo, de esta región, donde van a arrancar el día con mínimas bastante bajas si lo comparamos a los días anteriores, de entre 3, 4, 7 grados, con nubosidad variable, pero en disminución con el correr de las horas. Las fuertes ráfagas del viento se lo va a estar llevando, con máximas de hasta 18 grados. La inestabilidad dirá presente en la zona alta y baja de cordillera, con la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada, que también dirán presente en el norte de la provincia de San Luis. Esta situación principalmente durante la madrugada y la media mañana del día miércoles. El noroeste argentino con una situación distinta durante el día miércoles, porque en la primera parte con ambiente cálido a caluroso sumarán otro día bajo estas características, con máximas de entre 26 y 27 grados, principalmente en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero. Pero atención, porque va a empezar a llegar el viento del sector sur sobre la segunda parte de la mitad de la semana, repercutiendo en el descenso paulatino de la temperatura, y no se descarta una tormenta seca en la provincia de Santiago del Estero. ¿A qué me refiero con tormenta seca? A la combinación del viento, que va a haber polvo en suspensión, la visibilidad por supuesto va a estar reducida, las fuertes ráfagas van a ser la combinación perfecta con la tierra, así que por eso me refiero a esta tormenta seca. Muchísima precaución y muchísimo cuidado. Hacia la tarde o noche empieza a llegar el viento del sector sur, afectando también a la provincia de La Rioja y Catamarca, con máxima de hasta 17 grados. E incluso no es un dato menor de que el viento del sector sonda nuevamente como protagonista, principalmente en el oeste de estas provincias, afectando a la zona alta y baja de montaña. Por último, nos vamos a la Patagonia Argentina, donde por supuesto el ingreso del frente frío del que les venía hablando va a repercutir directamente en estas provincias. De punta a punta en cordillera la probabilidad de nevada. Sumamos otro día de temporal de nieve con fuertes ráfagas del viento del sector oeste, afectando principalmente al centro y al norte patagónico, con ambiente frío durante todo el día, con temperaturas bajo cero. Si vemos en pantalla, 3 grados bajo cero para el miércoles en Ciudad de Bariloche y alrededores, también con la chance de nieve nuevamente. Y en el extremo sur una situación muy parecida, con mínimas de 2 grados bajo cero,
cero, 3 grados bajo cero, y la máxima que puede llegar apenas a los 3 grados. Va a ser un día bastante ventoso y uno de los más fríos de esta semana. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Un placer como siempre, los veo en la próxima. Muchísimas gracias. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farvap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 4765 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Descarga nuestra app desde Play Store. Encontranos como Radio Taxi Avenida 443 6950. Radio Taxi Avenida. Radio Taxi Avenida. Radio Taxi Avenida, 120 unidades a tu servicio, 443-6950. Contamos con todos los medios de pagos. Descarga nuestra app desde Play Store. Encontranos como Radio Taxi Avenida, 443-6950. Radio Taxi Avenida. Radio Taxi Avenida. Radio Taxi Avenida. Cora, capacitación grafológica, seminarios, te guiamos en tutoriales de lengua, nivel medio, informes grafológicos de personalidad, atención de empresas y consultoras en selección de personal. Cora, capacitación grafológica, consultas e información al celular 2995 76 71 99, email norfer52@gmail.com, Neuquén, Capital. Sin fronteras. Sin fronteras. Vos sos la radio que yo pido. A mí me gusta todo de ti. También les gusta todo serio. Sin fronteras. Te sigo. A mí me gusta todo de ti. Sin fronteras. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. La ruta de la información nos lleva al norte de la Patagonia y allí a la provincia del Neuquén. El Parque de Nieve Batea Mahuida celebró el pasado fin de semana la primera edición de Pirren Nieve en Mapuzungún, donde por un día completo se vivieron miles de experiencias en la nieve pensadas para todas las edades, lo que fue analizado durante un encuentro que encabezaron los ministros de Neuquén, Marcelo Colonna, y de la Nación, Guillermo Pons. El sábado 13 de agosto, desde temprano y hasta la noche, Batea Mahuida fue el escenario donde se vivieron experiencias inolvidables en la nieve. El imponente parque de nieve, ubicado en territorio, la comunidad Mapuche Puel, está dotado de maravillosas vistas y bosques de milenarias araucarias
araucanas. Se desarrolló la celebración de Pirren, que se convirtió para los visitantes de Villa Pehuen, Moquehue, en un disfrute de actividades sobre gastronomía, juegos en la nieve para las infancias, bandas en vivo, las tradicionales bajadas del cóndor y bajada de antorchas y por supuesto el deleite de la nieve en sus diversas pistas. El ministro de Turismo, Sandro Badilla, de la provincia de Neuquén, también se hizo presente en la celebración y en la oportunidad destacó que estamos muy contentos de estar en el Batea Mahuida acompañando a la comunidad mapuche Puel en esta festividad, la primera edición de Pirren, con gente que elige los destinos turísticos de nuestra provincia y en particular Villa Pehuen, Moquehue. Subrayó que la comunidad Puel se ha desarrollado de la mano de la actividad turística que realizan en verano y en invierno, donde el Batea es el principal atractivo de Villa Pehuen, Moquehue, por lo que se ha hecho conocido en el país y en países vecinos también. Desde el Ministerio de Turismo de la provincia seguimos trabajando y acompañando a la comunidad Puel para que el Batea Mahuida siga creciendo y esto ayude a crecer a Villa Pehuen, Moquehue y a toda la actividad turística, dijo el ministro. Para finalizar, el funcionario destacó que fue una excelente temporada invernal en toda la provincia del Neuquén, con números que superaron nuestras expectativas y también pensando en lo que va a suceder de acá en adelante, porque tenemos muy buena cantidad y calidad de nieve en todos los destinos y eso nos hace pensar en una temporada que se va a extender por lo menos hasta finales de septiembre. El lonco de la comunidad y gerente del Parque de Nieve, Antonio Puel, indicó que la idea era hacer este año la presentación de Pirren, dándole esta característica que tiene la nieve. Nosotros, como comunidad mapuche, vimos en la nieve la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Al ser consultado por la temporada, el lonco señaló que generalmente siempre a mediados de octubre estamos cerrando la temporada. Es uno de los centros que más nieve tiene y el que más acompaña a la primavera. Desde ya queremos invitarlos también a todos los turistas a que nos visiten, ya que lo que ofrece Batea Mahuida es algo familiar. Los chicos acá aprenden a esquiar porque son pistas fáciles y todos pueden venir disfrutar de nuestra gastronomía basada en comida regional y cerveza tirada. Pueden hacer actividades como paseos en moto, caminatas en raqueta por la nieve, disfrutar de los eventos y más. En tanto, la secretaria de Turismo de la localidad de Villa Pehuen, Moquehue, Natalia Manabela, expresó que la celebración de Pirren es una iniciativa de la comunidad con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la provincia y colabora también el municipio de Pehuen, Moquehue, y resulta ser una idea para celebrar la nieve, esto que nos hace tan bien a todos, no solo para la actividad turística, sino también para el entorno natural que tenemos. En general, los visitantes están conformados por familias y amigos y luego, en agosto y septiembre, recordemos que Batea Mahuida es uno de los parques de nieve que mayor tiempo de nieve ofrece. Eso también nos permite invitar para que nos visiten en invierno y en primavera. Y los turistas vienen porque buscan descanso, naturaleza y el encanto del paisaje que nos regala Villa Pehuen y Moquehue. Además, Manabela señaló que hemos tenido una muy buena temporada turística alta en el mes de julio, que estuvo rondando el 82% de ocupación y casi un 77% de reservas para este fin de semana largo de agosto, que seguramente iba a aumentar luego. La gente elige Batea Mahuida porque le gusta lo que la comunidad Puel ofrece, la amabilidad que es la característica de los anfitriones del lugar y de toda su gente y por supuesto la calidad de los servicios, el alojamiento, la gastronomía y la cantidad de experiencias que se puede realizar en nuestra comunidad, trekking, rafting, navegación, paseos y circuitos. En el mismo sentido, la intendenta de la localidad, Carmen Cordero, expresó que estamos muy conformes con la temporada invernal en cuanto a los niveles de ocupación, que en algunas oportunidades hemos llegado al 90%. En cuanto a los eventos que cortan la estacionalidad,
Cordero señaló que en esta etapa media realizamos esta serie de eventos para invitar al público los fines de semana largos para que puedan seguir disfrutando de la nieve. Por otro lado, la funcionaria adelantó que el 4 de septiembre se desarrollará en la localidad el K21, una carrera que se hace sobre la nieve y que se hará en gran parte en el circuito de Batea Mahuida. Ya hay más de 800 inscriptos para la carrera. Pirén, la fiesta de la nieve en Batea Mahuida, ofreció diversas actividades para celebrar lo que tanto nos gusta del invierno, la nieve, en todas sus experiencias. El predio de Batea Mahuida dispuso para estas experiencias cocina a las brasas, chivitos al asador y los mejores sabores patagónicos al fuego, cocina tradicional, platos mapuches y especialidades cordilleranas, cervecería y coctelería regional, de la mano de productores locales, shows musicales, bandas y DJs en vivo, espacio de niños y niñas para que los más pequeños también disfruten de la nieve, juegos en la nieve, experiencias lúdicas para que toda la familia disfrute de la nieve, bajada de antorchas a cargo de instructores mapuches con participación de turistas, bajada del cóndor a cargo de instructores e integrantes de la comunidad mapuche, sorteos, alojamientos, restaurantes, pases de esquí, excursiones, etc. Nosotros vamos a compartir las palabras del ministro de Turismo, Sandro Badilla, de Carmen Cordero, la intendente de Villa Pehuen Moquehue, y Antonio Puel, el Lonco. Lo compartimos sin fronteras. Contento de estar en Villa Pehuen Moquehue, estar en el Batea Mahuida acompañando a la comunidad mapuche Puel en esta primera edición de Pirén, la fiesta de la nieve en Batea Mahuida, con un marco muy lindo de gente que está eligiendo los destinos turísticos de nuestra provincia y en particular Villa Pehuen Moquehue. La comunidad Puel se ha desarrollado de la mano de la actividad turística que realizan en verano y también obviamente en invierno, donde el Batea Mahuida es el principal atractivo que tiene Villa Pehuen Moquehue y por el cual se ha hecho conocido en el país y en muchos países vecinos también. Así que seguimos trabajando y acompañando a la comunidad Puel desde el Estado provincial para que el Batea Mahuida siga creciendo y esto ayude a crecer a Villa Pehuen Moquehue y a la actividad turística. La verdad que ha sido una excelente temporada invernal en toda la provincia del Neuquén, con números que la verdad es que han superado nuestras expectativas y también con mucha expectativa con lo que va a suceder de aquí en adelante, porque tenemos muy buena cantidad y calidad de nieve en todos los destinos turísticos y eso nos hace pensar en una temporada que se va a extender por lo menos hasta finales de septiembre. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. La verdad es que estamos muy conformes, ya hemos pasado la primera etapa de la temporada de invierno, hemos tenido casi, en algunas oportunidades hemos llegado casi al 90% de ocupación. Y bueno, y ahora nos queda esta etapa, que es una etapa media, y donde se hacen esta serie de eventos para invitar al público en los fines de semana largo y para hacer extensivo y seguir disfrutando de la nieve. Este evento se hizo, más que nada fue una idea de acá, de la comisión directiva y de la organización del Batea Mahuida, en conjunto con el Ministerio de Turismo y nosotros desde la municipalidad. El 4 de septiembre tenemos el K21, que también es carrera que se hace sobre la nieve y que se va a hacer también en gran parte acá en el circuito del Batea Mahuida, que ya tenemos casi 800 inscriptos para esa carrera. Y bueno, después venir, estamos abiertos toda la semana, tanto alojamientos como gastronomía, y es seguir disfrutando de la nieve. Tenemos mucho todavía. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. La idea era como primero hacer la presentación este año de Pirén. Pirén en mapuche significa nieve, y también dándole esto de la característica que tiene la nieve. Nosotros como comunidad tenemos años con la crianza animal y vimos en la oportunidad la nieve de poder darnos y mejorar nuestra calidad de vida. Generalmente siempre pasa a mediados de octubre, estamos cerrando la temporada. Creo que uno de los cerros que más nieve tiene y que más nieve nos acompaña en la primavera. Así que desde ya invitarlos también a cada uno del Alto Valle, zona de influencia, Zapala, toda la provincia, invitado para el Parque Nieve Batea Mahuida. Lo que ofrece es algo familiar,
podés dejar a tus chicos esquiando, son pistas muy fáciles, pueden aprender a esquiar, casi somos una fábrica de esquiadores, por así decirlo. Y después comida regional, una confitería, paseos en moto, raquetas, fiesta, eventos, podemos ofrecerle cerveza tirada para los turistas, asadito de chivo, en eso estamos. El año que viene ojalá sea mejor, ojalá nos acompañe el tiempo también, pero bueno, estamos agradecidos también de que tengamos nieve porque vamos a tener agua para el verano. Agradecer a todo el Ministerio de Turismo que nos apoya para este evento. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Desde que te encontré aquí en el dial, sabes bien que solo te quiero escuchar. Sin fronteras. Día y noche sigo sin parar. Sin fronteras. Me gustas tú, estilo singular. Sin fronteras. Tú me pones a bailar. En el invierno una vez más, solo pido. Sin fronteras. Báilame una vez más. Nunca escuché una radio que lo haga como vos. Hey, hey, minuto, hey, hey. Sin fronteras. No hay otra radio que lo haga como vos. Sin fronteras. Otra vez. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nos vamos nuevamente al norte de la Patagonia, la provincia de Río Negro. Y allí la provincia y nación lanzaron en Bariloche el proyecto para mejorar el tráfico aéreo argentino. Vamos a compartir las palabras de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras y el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. INVAP, nuestra casa, nuestros anfitriones, nos permita de nuestra región, de San Carlos de Bariloche, complementaria a otra que tal vez es la más conocida, que es el destino turístico, ¿no? Creo que nosotros tenemos esa impronta combinada de turismo y tecnología, y aquí tenemos todos los intendentes de la región. La verdad es que les quiero agradecer también desde la costa, desde Las Grutas, San Antonio, toda la región sur, y por supuesto San Carlos de Bariloche, el intendente, que vamos construyendo un concepto de provincia a través de todos los temas que estamos trabajando juntos. El tren, por supuesto, que gracias al apoyo que estamos teniendo por parte de los organismos nacionales referidos al tren, estamos pudiendo darle una nueva vida a nuestra empresa rionegrina, nuestra empresa estatal rionegrina. También estamos trabajando en los proyectos de terminales de ómnibus. Como bien se señalaba, ya tenemos un primer aporte para la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche que está siendo financiada en forma conjunta. Hay otras terminales que también están siendo financiadas por la Nación. Por lo tanto, solo nos queda agradecer el compromiso permanente, el apoyo permanente que tenemos, y fundamentalmente lo que más contento nos pone son los proyectos que tenemos para adelante. Es decir, tenemos un apoyo hasta ahora, pero un camino por delante para seguir trabajando juntos. Así que ANAC, por supuesto, también estuvimos hace muy poco en el aeropuerto inaugurando las instalaciones. El aeropuerto que más pasajeros ha recibido, ha transportado, en realidad ha recibido o ha sido anfitrión de todo el país, porque en realidad en los primeros 6 meses del año fuimos el destino con más pasajeros transportados del país. Así que esto habla de un trabajo en conjunto y es una gran alegría. Y te quiero contar, Alexis, para que también lo transmitas, que no solo trabajamos con el Estado Nacional, sino que localmente, veo los referentes de tu espacio, también tenemos mucho diálogo, mucho acompañamiento en las leyes que votamos, en los proyectos que desarrollamos. Así que más allá de las diferencias y de la pertenencia a espacios políticos distintos,
estamos trabajando juntos. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. Primero quiero decir que para mí es un orgullo, es una satisfacción estar acá, en este INVAP, que ya no es más de los rionegrinos, que es de todos los argentinos. Todos nos sentimos orgullosos de esta empresa estatal, y que también como ministro de Transporte, habiendo, como dijo Gabriela, tomado la posta de este ministerio en circunstancias complejas, entendimos o le dimos continuidad al trabajo que había realizado o iniciado tanto EANA como la SAE, Julio desde el ministerio y Mario Meoni como ministro. Así que no solamente es un día importante para EANA, sino que también lo es para el ministerio. Entendemos la complejidad y la necesidad que tiene la Argentina de seguir avanzando en la cobertura y en la vigilancia de su espacio aéreo. Y quiero decir que no es casualidad que parte de este proyecto, que es el más grande de la historia de ANA, incluso de sus antecesores, tenga que ver con la renovación de algo que ocurrió en otro gobierno hace 15 años atrás, y que también tomó la decisión de hacerlo con esta empresa, y que también le permitió a INVAP no comenzar, pero sí profundizar e incursionar en el tema de la radarización. Y tenemos unos aliados estratégicos, no solamente en este trabajo, que es la CAF, a quien quiero agradecerles profundamente, Sergio, a Cristian, que conozco desde hace más tiempo, por supuesto, el trabajo de Gorgal también nos permitió este mecanismo aceitado que tenía varios componentes. EANA, ante su necesidad, que no es más ni menos que la necesidad de todos los que utilizan los servicios aéreos. Por ahí podemos pensar de que estamos mejorándole la calidad de vida a los controladores, pero aparte de eso y sobre todo lo que estamos haciendo es mejorar la seguridad de los pasajeros. El ministerio como ejecutor u organizador de los créditos internacionales, la SAE, viendo el panorama global de las necesidades de financiamiento del Estado Nacional y por supuesto esta mirada de hacerlo a este proyecto con quienes se inició, con la misma empresa que se inició hace 15 años atrás y que en uno de sus puntos necesita la modernización de 22 radares ya existentes y la incorporación de otros tantos primarios y secundarios. No me voy a extender porque la verdad que tanto el video como Gabriela han sido muy gráficos en eso. Lo que quiero destacar sí es la importancia de la articulación de los distintos estamentos del gobierno nacional, lo cual, dicho así, pareciera que debiera ser una tarea fácil, pero no siempre lo es cuando intervenimos distintos organismos. En este caso, o se alinearon los planetas o los radares para que esto saliera muy rápido. El trabajo con INVAP, por supuesto, fue muy bueno, muy fructífero y lo sigue siendo. Y tener amigos en la CAF, claro que nos ha allanado el camino y nos ha puesto, como bien nos decía Sergio, en uno de los objetivos de la CAF, que en realidad no es el único crédito que tiene con Argentina, ni siquiera con el Ministerio de Transporte. Tenemos otras cuestiones financiadas a través de la CAF, que también aprovecho para agradecer, que también son acciones estratégicas para el país y para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y el trabajo en conjunto con la provincia, no solamente hoy por estar acá con el INVAP, que es una empresa provincial, sino también porque articulamos distintas acciones que tienen que ver
con el transporte, con la logística. Trabajamos también con los compañeros de nuestro espacio, diputados provinciales, nacionales, tanto los colaboradores de la gobernadora como los colaboradores de nuestro espacio político, buscando las herramientas para que Río Negro todos los días esté un poco mejor. De hecho, hoy no pudimos porque el clima nos lo impidió, pero íbamos a poner la piedra fundamental de la nueva terminal de ómnibus de la localidad de Bariloche. Hace muy poquitos días se puso en funcionamiento o se inauguró las reformas del aeropuerto de Bariloche, y tenemos así varios proyectos en distintos puntos de la provincia que nos hacen trabajar en conjunto, porque independientemente de los partidos políticos y de los sectores políticos a los que podamos adherir o pertenecer, lo importante es que hagamos grandes cosas para nuestros pueblos, para la Argentina, para la provincia de Río Negro. Tenemos fuertes desafíos, no solamente en esto, Sergio y Cristian, que es poner a la Argentina en un plano de primer nivel en lo que tiene que ver con la seguridad aérea, sino también tenemos grandes desafíos como Ministerio de Transporte en lo que hace a la conectividad también terrestre, en sus distintos modos, sobre todo en la fuerte participación que tiene el Estado argentino en el modo ferroviario, que también articulamos con las provincias, es el caso de Río Negro, porque hay provincias que aún mantienen servicios ferroviarios, pero la gran cantidad de potencial está en el Estado Nacional a través de su empresa Trenes Argentinos Carga y su empresa de transporte de pasajeros de trenes, y también ahí seguramente estaremos viéndonos con distintos mecanismos de financiamiento, porque Argentina necesita, para seguir creciendo y desarrollándose e incluso recuperar mucho de lo que tuvimos, va a necesitar de los distintos organismos internacionales de crédito. Nosotros vamos a poner de nuestra parte todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestra vocación y fundamentalmente el desarrollo de los programas y proyectos para que sean analizados por esos organismos, como el caso de la CAF, que podamos ser sujetos de crédito porque se traten de proyectos inclusivos, federales, y muchas veces tengan que ver con la recuperación, como en el caso del sistema ferroviario de transporte, volver a tener lo que alguna vez tuvimos en Argentina y fuimos pioneros en América Latina y que hoy nos cuesta tanto recuperar. Y vuelvo a una parte que decía, no es casualidad que 15 años después de este primer sistema de radarización, con estos 22 radares, hoy estemos con un gobierno del mismo signo político, dándole la renovación, mejorando el sistema y haciéndolo con una empresa estatal. No sucedió antes, y si hubiese sucedido seguramente hubiesen optado por la opción de una empresa extranjera, porque no hay una mirada sobre lo nacional, sobre nuestros científicos, sobre nuestros técnicos, sobre nuestros profesionales, sobre toda esa materia gris que hace años que se viene capacitando en lugares como el INVAP o el CONICET, y desde nuestro gobierno hay una fuerte decisión política, hay una fuerte definición política de trabajar en conjunto justamente con nuestros científicos, con nuestros profesionales, con nuestros técnicos, para que el desarrollo de la tecnología argentina también tenga que ver con nuestra independencia. También se hace independencia generando nuestros proyectos, desarrollando nuestros proyectos, y creo que, no sé si fue Sergio o Gabriela, alguno de los dos habló de la soberanía. También ejercemos nuestra soberanía cuando desarrollamos estos proyectos con nuestros científicos, con nuestras empresas locales, con nuestros gobiernos provinciales y con las autoridades nacionales. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras.
Juntos, somos la cadena más importante de Argentina, sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. Tragarse el sapo, de Lenin a Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Resultaría nefasto que el forzado trío gobernante esté pensando en escenificar un ajuste que nunca ocurrirá ante la cercanía de otro año electoral. En 1921, Lenin debió girar a la ortodoxia para detener el caos económico de Rusia. Apenas 4 años después de la Revolución de Octubre de 1917. El régimen de terror impuesto por los bolcheviques, además de eliminar el derecho de propiedad, utilizó la inflación como arma bélica para destruir la moneda. El comunismo de guerra convirtió a Rusia, potencial mundial, en un país paupérrimo, con sus fábricas paradas, caída de cosechas y hambre generalizada. A diferencia de la República de Weimar, Alemania, 1918-1933, donde la emisión se descontroló en forma no intencional, Lenin la multiplicó a propósito, con el objetivo de eliminar la moneda, base fundamental del mercado, y la división del trabajo, causante, por supuesto, de la alienación de la clase trabajadora en provecho de la burguesía explotadora. Y tuvo un éxito rotundo, pues los precios subieron un 655% en 1917, 10.000% en 1918, 90.000% en 1919, 900.000% en 1920 y más de 60 millones% en 1921. La persecución a los campesinos por no entregar su grano a cambio de billetes depreciados motivó requisas, asesinatos y deportaciones. Sin cultivos, se provocó la gran hambruna del Volga en 1920-1921, estimándose los muertos en 5 millones. Como en la experiencia colectivista de la Comuna de París en 1871, la gente comió hierbas y cortezas, perros y gatos, hasta se reportaron casos de canibalismo. Al haber repudiado la deuda zarista por el default, Rusia quedó sin crédito para comprar alimentos en el exterior. Ante la dura realidad, Lenin debió tragarse el sapo, dando un volantazo en 1921 e implantando la nueva política económica que reintrodujo un capitalismo a medias para detener la inflación y recuperar la producción, incluyendo una reforma monetaria. Para no atribuir virtudes al sistema denostado, Lenin la llamó retirada estratégica en pos de consolidar el comunismo. Humillado, debió aceptar ayuda de los Estados Unidos y de la Cruz Roja para alimentar a la población, la que recibió sémola, cacao, leche condensada, pan blanco y azúcar. Pero a Lenin el sapo capitalista le resultó indigerible y al poco tiempo sufrió 4 infartos cerebrales que lo postraron. Murió en 1924. Ni lerdo ni perezoso, Stalin tomó el poder, abandonó la NEP y forzó la industrialización con planes quinquenales. No jugó más con la inflación, pues en la Unión Soviética la moneda fue innecesaria, donde funcionaron el Gosplan, el racionamiento, el trueque y los faltantes. La Argentina, como Rusia, antes de 1917, también fue una potencia mundial, pero desde la estatización del Banco Central en 1946, la emisión monetaria se convirtió en fuente inagotable de financiación del gasto excesivo. Todo empeoró durante los mandatos de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, a partir de 2007, quien la multiplicó para construir poder, como Lenin.
si la inflación no creció a propósito, hubo dolo eventual, pues, según ella, no se origina en el déficit fiscal, sino en múltiples causas como el bimonetarismo, la fuga de capitales, los formadores de precios, la especulación y la deuda externa. Ya lo dijo su ladera, la exdiputada Fernanda Vallejos, un Estado soberano no necesita pedir dinero prestado porque lo puede crear. Para quien llamó ocupa al presidente, la afición argentina por el dólar se puede corregir mediante controles de capitales, como lo enseñaría su teoría monetaria moderna. Ante una inflación que se proyecta del 100% este año, con la mitad de la población en la pobreza y 1/10 en la indigencia, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, pidió ante San Cayetano actitudes solidarias que nos permitan reconstruir esta Argentina que nos duele a todos. Al referirse al pan que diariamente se hace más inalcanzable como consecuencia de la inflación asfixiante que genera miseria. Presionado por la realidad, el trío gobernante resolvió un cambio de roles para ganar tiempo hasta la primavera, cuando en teoría se recompondrán las reservas por menor consumo de energía y mayores ingresos del campo. Como un film noir de los hermanos Coen, están rodando una película de simulación, sin libreto y mal actuada, donde lo único verdadero es el desprecio que los actores se tienen entre sí. A 101 años del giro capitalista de Lenin, Alberto Fernández otorgó amplios poderes a Sergio Massa para conducir la economía dentro de los parámetros fijados por el Instituto Patria y para crear expectativas pro mercado. El ungido prometió cumplir las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, viajando a Washington a fin de mes para invitar a Kristalina Georgieva a continuar su gran papel en la parodia. En cuanto a la vicepresidente, su rol es aparentar que se traga el sapo en silencio ante los anuncios de Massa, sabiendo que el derecho a veto le pertenece y que no se indigestará con el batracio, como le ocurrió a Lenin. Para indigestión le basta con el alegato del fiscal Diego Luciani. Por otro lado, el famoso sapo parece más un renacuajo de Arroyo del Tigre. Es una versión peronista de la ANEP, destinada al fracaso, pues no ajusta el sector público, ignora reformas estructurales y evita reducir la brecha cambiaria mediante una devaluación. Al no generar confianza, no habrá préstamos ni inversiones, aunque el ministro los pida a Qatar, a Irán o a la China. El presidente, a su vez, cumple el rol de desplazado benévolo, sabiendo que se trata de un libreto escrito a 3 manos para escenificar un ajuste que no ocurrirá en año electoral mientras Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no lo autorice. Mientras tanto, se dedica a dar cátedra en inauguraciones y a cometer errores de política exterior, creyendo que presidir la CELAC le otorga patente de corso y el peso internacional que no encuentra en su propia casa, que es un circo. La población observa atónita este juego de apariencias donde la coalición gobernante, para conservar cargos, prebendas e impunidad, intenta que el pueblo, a falta de mejor alimento, se trague el sapo que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, nunca acercará a su boca. ¿Será que los ciudadanos se lo querrán tragar? No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Desde que te encontré aquí en el dial, sabes bien que solo te quiero escuchar. Sin fronteras. Día y noche sigo sin parar. Sin fronteras. Me gustas tú, estilo singular. Sin fronteras. Tú me pones a bailar. En el invierno una vez más, solo pido. Sin fronteras. Báilame una vez más. Nunca escuché una radio que lo haga como vos. Hey, hey.
fronteras. Otra vez. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. ¿Quién desestabiliza al gobierno? Las denuncias de desestabilización que hacen portavoces oficiales solo buscan minimizar la desazón social y las críticas ante la falta de castigo a la corrupción. Una de las últimas manifestaciones del vodevil oficialista ha sido la renuencia de los directores del Banco Nación a presentar sus dimisiones, con la salvedad de uno de sus miembros. Se negaron a cumplir con el mismo decoro que se espera de funcionarios públicos cuando la nueva presidenta de la entidad, Silvina Batakis, al parecer no lo suficientemente agraviada por sus compañeros durante las 24 días del ministerio, encontró resistencias al pedido de que la dejaran en libertad de acción para designar a sus acompañantes en las nuevas tareas. Intervino, al fin, la Casa Rosada para respaldar el lógico reclamo de quien ya había sido destratada más de la cuenta. Sobresalió en aquel lamentable incidente el verborrágico Claudio Lozano, cuya imprudente conducta lleva en su seno el germen de la disociación y del desorden irrefrenable, incompatible con la mínima cohesión que implica ejercer el poder político. Acaban de irse, tras inacabables forcejeos, los dos altos funcionarios de un área estratégica como la Secretaría de Energía, que el exministro Martín Guzmán no había podido sacarse de encima, se aferraban a los escritorios en nombre de la vicepresidente, omitiendo que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Se ve que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, les ha bajado el pulgar. Lo ha hecho con una demora cuyos efectos superan los meses más críticos de la economía. Ha conservado, sin embargo, gente adicta en posiciones claves del sector energético. Mala noticia para una actividad tan maltratada por el kirchnerismo que la declinante producción de combustibles accesibles al mercado interno debe compensarse con importaciones que hacen temblar las exhaustas arcas del Banco Central. Otra vez se buscó enmascarar el resultado echándole falsas culpas a los productores rurales. Los empecinamientos de una facción, más que de un partido, están a la cabeza de las verdaderas razones del temor a una desestabilización de las instituciones que la Argentina ha preservado, venciendo dificilísimas situaciones. Desde la restauración democrática en 1983 hasta hemos logrado, en medio del deterioro alarmante de la nación, canalizar sin quiebra institucional el proceso de rendición de cuentas ante la justicia. Precisamente en estos momentos se ventilan en audiencias públicas casos de corrupción pública que involucran a algunos de los principales personajes del kirchnerismo. Por la conmoción que naturalmente produce un proceso así, es indudable que se pone a prueba la solidez de la etapa inaugurada hace casi 40 años al cabo de una tragedia aleccionadora para los argentinos. No es la primera vez, y no será la última, en que actos delictivos e inmorales ensucien la gestión administrativa del país. Los hubo en la década del menemismo y quedaron más marcados por la respuesta ciudadana, moral y política que por aplicación de la ley que debió penalizarlos. Esa inmensa desazón en la sociedad ante la potencial falta de castigo a la enraizada corrupción pública alimenta sentimientos sobre la inestabilidad de las instituciones. La desestabilización no la produce la alarma por la inflación galopante o por el retraso del dólar oficial, que trastoca todos los valores financieros y comerciales. Tampoco es producto del aumento de los precios, a menos que se quiera confundir los efectos con las causas que han suscitado una economía sin rumbo y una escandalosa política internacional.
Tan fuera de la realidad están los portavoces gubernamentales que el presidente de la Comisión de Energía de Diputados, Santiago Higón, imputó las razones de la caída del ministro Guzmán a haber respondido a intereses desestabilizadores. No consiguió fortalecer la confianza en sus palabras cuando seguidamente declaró que la designación de Silvina Batakis era un acierto. La percepción de desestabilidad se genera en todo caso con embajadores como Sabino Vaca Narvaja, destacado en China, u Oscar Laborde en Venezuela. Son los que procuran llevar la política externa del país a extremos ajenos a la política pendular de la Cancillería. Tienen todo el derecho a decir disparates, pero fuera de la función pública. Respeten los intereses permanentes del país, renuncien, como correspondería que lo hubieran hecho los ministros intrigantes y conspiradores que se negaron a acompañar al presidente en los días aciagos que sucedieron a la renuncia de Guzmán por ser sumisos a la vicepresidente. La inestabilidad va también de la mano de las mafias políticas y policiales, cómplices del narcotráfico que se ha extendido gravemente al Gran Buenos Aires después de haberse enseñorado en Rosario, en Santa Fe, a tal punto que se calculan en 173 las muertes allí ocasionadas este año. ¿Cuántas veces más tendrán que cambiar de jefe de la policía y de ministro de seguridad si el combate contra ese flagelo no se libra al unísono, con voluntad y eficacia desde el Congreso de la Nación y la Presidencia, y no solo desde el Poder Judicial, como viene ocurriendo? La perla de que Gabriel Rubinstein, anunciado oficiosamente como nuevo viceministro de Economía, no haya asumido el cargo y tal vez nunca lo asuma, conocidas sus acérrimas críticas a la vicepresidente, confirma que las dobles o triples validaciones requeridas para dar un solo paso en este gobierno siguen siendo un gravísimo problema que afecta la conducción del país. Un problema insoluble, incluso cuando se trata de que el atareado ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que no es economista, sino un abogado tardío, lo acompaña un profesional reconocido en la materia. Queda mucho por recorrer para que la percepción colectiva vuelva al cauce de tranquilidad y confianza en las instituciones que nunca debió perderse y que constituye el verdadero garante de estabilidad para la República. Lamentablemente, hasta ahora ha ganado la corrupción y la justicia mira para otro lado. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Hasta que hemos llegado y hemos recorrido en esta ruta de la información el país del interior sin fronteras, y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte, como siempre, si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farbap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días, en vivo, desde las 8 de la mañana, desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz, desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Te esperamos. Difundilo, compartilo. Hasta siempre. Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARBAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber, sin fronteras.
recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farbat.com.ar. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección, Marisa Noemí. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes Facebook Radiodifusores Patagónicos, en nuestra fanpage Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram Sin Fronteras Radio TV y en Twitter @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp 2994 160 903, 2994 20 96 10, 2984 76 52 39. Por mail sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Porque todo lo bueno debe terminar. Llegamos al final del programa, pero no desesperes. Volveremos como siempre. Así finaliza Sin Fronteras. Tu compañía en la radio. Tu compañía en la radio. Quédate en la radio. Hay mucho más para vos. 89.5 MHz. FM Sensación. 90.1 FM Cosmos, la señal del Neuquén. Sin Fronteras.